grabar la presentación, de manera que quienes no pudieron entrar puedan entrar más adelante. Y entonces vamos a comenzar. Recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna opinión, alguna idea, déjenla en la caja de los comentarios para que al final podamos entonces tratar eso que ustedes quisieran conversar sobre la seguridad psicológica. Y me gustaría comenzar con una anécdota personal. ¿Está bien? Vamos a comenzar con una anécdota personal. Y es la siguiente. Hace algunos años, trabajando para una empresa bastante importante, centenaria, yo era empleado de esta organización. Y para acelerar un proceso de trabajo que yo notaba podía ser un poco mejor o más funcional, reuní el coraje suficiente para plantearle a la persona que era mi jefa en ese momento cómo hacerlo de manera diferente. La respuesta que recibí de su parte fue la siguiente: yo soy aquí la que tiene 20 años en el cargo, yo soy la que sabe cómo se hacen las cosas y por lo tanto se va a hacer como yo digo, no como tú dices. Podrán imaginarse que de ahí en adelante no tuve mucha más motivación para proponer cosas nuevas. Ahora, fíjense que comparto con ustedes un poema que escribió Kevin Carey. Kevin Carey es profesor de la Universidad de Salem en Estados Unidos. Yo tomé el tiempo para traducirlo al español y lo quiero compartir con ustedes porque nos va a ayudar mucho para entender qué es lo que ocurre en los contextos donde hay expectativas de aprendizaje y de eficacia, de efectividad a lo largo de en los grupos, ¿ok? En los equipos de trabajo, en las aulas de clase. Dice así: en la escuela de gramática tartamudeaba. Sentía un pánico caliente en mi cara cuando llegaba mi turno de leer al aula. Incluso cuando contaba los párrafos y memorizaba los pasajes, en la primera o segunda palabra me rebalaba. Y luego todo acababa, la duda pesada, la palabra aferrándose a la línea de mi garganta. Pero tenía respuestas que sabía que eran correctas. Oh, me salté un párrafo. Dice, después de la línea de mi garganta, dice, finalmente salía, aunque demasiado tarde, para evitar las risas a mi alrededor. Nunca fui el más listo de la sala, pero tenía respuestas que sabía eran correctas y aún así también sentía miedo de decirlas. Años después, finalmente salieron, fluyeron. Las oraciones que practicaba una y otra vez, Shakespeare o Frost, mis propias frases, garabateadas en bares de poca luz, en diarios de fondo negro, practicando, anticipando mi turno, mi momento, una forma de finalmente hacerlo correcto. Miren, me encanta este poema. Me encanta que lo haya escrito además un profesor universitario. Y una de las cosas que más me gusta de él, y donde creo que tiene mucho poder y mucho impacto, es porque describe el proceso interno que vive una persona, en este caso un estudiante, cuando se enfrenta al temor de de recibir burlas, de recibir un castigo o un regaño, simplemente por exponerse, por asumir un riesgo de hacerlo bien o hacerlo mal. ¿Qué pasa si lo hago mal? Y las experiencias a menudo son dolorosas, tanto tanto en las universidades, en las aulas de clase, como también en el trabajo. Cuando hay un error, cuando se comete un error, por lo general hay una consecuencia negativa. Cuando no lo sé hacer, porque el no sé, el error o el decir no sé, está mal visto. Y eso es una realidad. Desde que entramos a la escuela de niños y después pasamos a las universidades un poco ya más adultos y luego entramos al mundo laboral, el no saber es mal visto. Es decir, el que no tiene la respuesta, reprueba. El que hace algo mal en el trabajo, se le amonesta o se le despide. Y trabajamos y luchamos toda la vida, crecemos, enfrentándonos al miedo de lo que puede pasar si algo sale mal. Y por eso me encanta este poema, porque destaca muy bien y describe muy bien el proceso interno de temor que viven las personas, o vivimos las personas, cuando somos juzgados, cuando nuestra performance, nuestro desempeño es analizado y está sometido a la evaluación. El filósofo británico Edmund Burke tiene una frase que también describe muy bien esto. Dice, ninguna pasión
roba tan eficazmente a la mente de todas sus facultades de actuar y razonar como el miedo. Miren, el miedo, contrario a lo que muchos profesores, incluso padres, empleadores, puedan pensar de buena fe, de hecho, no es un motivador efectivo, todo lo contrario. La ciencia nos ha ido demostrando cada vez más que cuando tenemos miedo, los recursos y las energías cerebrales que están concentrados en áreas del cerebro donde ocurren procesos de consolidación de memoria, de aprendizaje, de análisis, de lógica, son restados de esa área, que diríamos en la corteza prefrontal, y son dirigidos hacia un área de procesamiento emocional del cerebro que se llama la amígdala. Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, o el primero en hablar sobre inteligencia emocional, describe que este proceso, cuando toda la energía del cerebro se va hacia la amígdala, se llama el secuestro de la amígdala. Y es literalmente un secuestro. Cuando uno está secuestrado, hay la imposibilidad de liberarse por sus propios medios para hacer algo diferente. Y lo que ocurre cuando una persona tiene miedo es que la amígdala es secuestrada y por más que quiera fijarse en otras cosas, no puede sino atender la amenaza que percibe que hay en el contexto. Porque el miedo surge como factor principal cuando nuestro cerebro identifica que hay una amenaza en el contexto en el que nos encontramos. Cuando hay una amenaza, el miedo surge, la amígdala es secuestrada y no podemos pensar bien, no podemos enfocarnos bien, no podemos ser creativos, solucionar problemas porque tenemos miedo y estamos pensando en cómo defendernos de esa amenaza que tenemos por allí, que es lo que describe muy bien el poema que compartimos hace unos minutos. De manera que tenemos ese desafío. ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué comenzar hablando del miedo es relevante en una charla sobre seguridad psicológica? Bueno, quiero decirles que es muy relevante porque una de las áreas más importantes para el bienestar del ser humano, para poder ser felices de hecho, es el bienestar intelectual. El doctor Tal Ben-Shahar, del que hablé al inicio, es uno de los académicos que más insiste en que la necesidad de aprender, de reconocer que tenemos habilidades creativas y capacidades intelectuales y ponerlas en práctica es una de las facetas más importantes para que el ser humano se sienta realizado y sea feliz, goce de bienestar. Para él hay dos principios fundamentales que influyen en poder desarrollar el bienestar intelectual. En primer lugar, dice, la curiosidad y la apertura nos ayudan a aprovechar la vida al máximo. Es decir, el hacer preguntas, el estar dispuestos a experimentar nuevas cosas, a cometer errores, a hacer cosas que antes no habíamos hecho, a abrirnos a la experiencia, es fundamental para el bienestar intelectual. En segundo lugar, dice que para desarrollar todo nuestro potencial, debemos practicar el aprendizaje profundo. Cuando hablo de aprendizaje profundo, vamos a simplificarlo, es simplemente dedicarnos y saber que estamos entregados a aprender de cosas que son importantes para nosotros, que nos gustan, que nos satisfacen, y invertimos tiempo, recursos, energía en aprender eso, en profundizar en esos tipos de aprendizaje. Entonces, estos dos elementos son fundamentales para el bienestar intelectual. Y si bien, como en todas las demás áreas del bienestar, la física, la relacional o social, la emocional y otras áreas, si bien dependen en gran manera del individuo, no podemos negar la realidad de que hay instituciones por las que el individuo, nosotros, pasamos a lo largo de nuestra vida, que influyen directamente en qué tanto vamos a desarrollar ese bienestar intelectual. Desde el hogar, pasando por las escuelas, las universidades, hasta llegar a los lugares de trabajo, a las organizaciones o a las empresas, o si nosotros somos emprendedores, a lo largo de estas instituciones, cada vez que pasamos por ellas, el contexto tiene un impacto tremendo en qué tanto vamos a desarrollar nuestro bienestar intelectual. Y uno de los factores que más perjudica el desarrollo del bienestar intelectual es el miedo. Lo decía Edmund Burke, ninguna pasión roba tan eficazmente a la mente de todas sus facultades de actuar y razonar como lo hace el miedo. El miedo inhibe la capacidad del ser humano de aprender y por lo tanto no desarrolla bien su bienestar intelectual. Por lo tanto es uno de los principales obstáculos o impedimentos para poder ser feliz cuando impide que desarrollemos el bienestar intelectual. ¿Está bien? Ahora, en medio de estos contextos de que hemos hablado, ¿cuál es el elemento presente para que
en las instituciones que mencionamos, y vamos a hablar específicamente de universidades y lugares de trabajo, aulas de clase y lugares de trabajo, el miedo no sea la emoción predominante, sino que haya otro estado, otro mindset colectivo que permita que se desarrolle el bienestar intelectual, el crecimiento y el aprendizaje. Y allí entra a jugar un rol importantísimo la seguridad psicológica. Y quiero empezarles a hablar ya de entrada de la seguridad psicológica. Antes, recalcando, resaltando, que quiero que quede muy bien fijado esto, que el bienestar intelectual es necesario para que nosotros podamos desarrollar bienestar integral en nuestras vidas y que comienza en el momento mismo en que nacemos hasta que morimos. Citando a Albert Einstein, el crecimiento intelectual debe comenzar al nacer y solo cesar con la muerte. Cuando nosotros vemos a los niños experimentando, no les importa caerse, se levantan, no les importa pronunciar mal una palabra, la vuelven a decir hasta que la aprenden a pronunciar, no les importa explorar, tocar cosas, hacer nuevas actividades, porque están aprendiendo, están desarrollándose intelectualmente. Lo que pasa es que a lo largo de la vida, cuando vamos creciendo, empezamos a tener ciertas experiencias, precisamente en las aulas de clase, en el trabajo, que empiezan a cortar nuestra disposición a aprender, a explorar, a asumir riesgos. Y eso lo hace el miedo. Ahora, ¿cómo podemos, como lo decíamos, lograr que el miedo no sea la emoción predominante en un contexto donde se quiere estimular el aprendizaje y el crecimiento? Bueno, la seguridad psicológica es fundamental. ¿De dónde viene el concepto de seguridad psicológica? Ahora voy a pasar al gráfico. Voy a empezarles a hablar de una profesora de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard, llamada Amy Edmondson. Amy Edmondson, aproximadamente hace unos 20 años, estaba realizando estudios con hospitales, ¿ok? Con hospitales. Ella era una estudiante de doctorado y estaba realizando estudios con hospitales y particularmente estaba buscando algo, un objetivo, tenía su investigación, y era poder vincular la calidad de los equipos con la cantidad de errores que cometían los equipos. Es decir, ella tenía unas variables, unos ítems que eran indicativos de si un equipo era mejor o peor. Y su premisa era que entre más ítems cubría el equipo de trabajo, menos reportes o menos errores cometía ese equipo. ¿Está bien? Y ella quería demostrarlo, así que empezó a hacer investigaciones allí y luego de meses de recopilar datos, realizar entrevistas, evaluar desempeños, observar las dinámicas de los grupos, finalmente tuvo los datos de su investigación. Y efectivamente encontró que había una relación entre la calidad de los equipos y la cantidad de errores que cometían los equipos. Solo que la relación que encontró, en principio, no era la que ella esperaba. De hecho, sorpresivamente, se dio cuenta que los mejores equipos cometían más errores también. Como ella misma lo dice, tenía ante sí entonces un problema, un rompecabezas que armar porque había algo que no le cuadraba, no encajaba en lo que ella estaba viendo. ¿Cómo era que los mejores equipos cometían más errores? No tenía sentido. Así que empezó a cuestionar qué podía estar sucediendo y se le ocurrió la idea de que quizás los mejores equipos no necesariamente eran los que cometían más errores, sino los que reportaban más los errores que cometían. Y para comprobar esta nueva premisa, contrató a un asistente investigador que no estaba, digamos, influenciado por los resultados anteriores y le pidió que evaluara la dinámica de los equipos de los hospitales fijándose en esta premisa. ¿Qué tan buenos son los equipos y cómo manejan los errores que se cometen? ¿Los hablan de ellos, los reportan o los callan? Y luego de que esta segunda investigación, esta segunda fase de la investigación concluyó, vinieron los resultados y efectivamente encontraron una nueva correlación que tenía que ver con la cantidad de errores que cometían los mejores equipos y la cantidad de errores que reportaban los mejores equipos. Y fíjense que en este gráfico podemos ver cómo los mejores equipos cometían una cantidad de errores que eran reportados, la gran mayoría. Los peores equipos cometían muchos más errores, pero no eran reportados, ni eran conversados, ni eran analizados como sí lo hacían los otros equipos. Por lo tanto, no era que los mejores equipos cometían más errores, sino que hablaban de los errores que cometían. Los peores equipos cometían muchos más errores, pero no hablaban de ellos. Y superficialmente entonces aparecía que los mejores equipos también cometían más errores y los peores no. Pero esa no era la realidad.
sino que había confianza en los mejores equipos para hablar abiertamente de los errores que se cometían. Años después, un par de años después, Amy Edmondson utilizaría entonces, partiendo de esta investigación, por primera vez el término de seguridad psicológica para referirse a la creencia de que el ambiente de trabajo es seguro para asumir riesgos interpersonales, específicamente en la experiencia que tiene alguien en un grupo de poder hablar sobre ideas relevantes, hacer preguntas, reconocer errores y expresar inquietudes abiertamente, sin temor a ser castigado o avergonzado por ello. Esta es la seguridad psicológica en esencia, en su más pura esencia. La creencia, el sentimiento, la percepción que tiene una persona dentro de un grupo de aprendizaje o de trabajo, de que en ese grupo, si ella se anima a hacer algo que implica un riesgo interpersonal, no va a tener una consecuencia negativa ese riesgo. En la medida en que se anime a hablar de que cometió un error, de hacer una pregunta, de cuestionar algo que un jefe o un profesor está diciendo, de señalarle a un colega o a un compañero de clases que está haciendo algo mal, o de reconocer simplemente que no sabe la respuesta a una pregunta, en la medida en que se atreva a hacer eso, la consecuencia que va a tener eso no va a ser negativa. No va a haber burla, no va a haber rechazo, no va a haber castigo. Va a ser algo esperado porque es un ambiente seguro en el que puede expresar ese tipo de cosas para crecer. ¿Está bien? Eso es en sí mismo la seguridad psicológica y este, como lo vamos a ver más adelante, es el elemento más determinante en los grupos de aprendizaje, de trabajo, en las aulas de clase y en las organizaciones para lograr que las personas sean más creativas, se desenvuelvan mejor, se relacionen mejor y produzcan aún más todavía. ¿Ok? Hablábamos al inicio de que el miedo es un factor que inhibe el aprendizaje y el crecimiento intelectual, el bienestar intelectual. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice Amy Edmondson sobre el miedo. Lo escribe en su libro The Fearless Organization, o la organización sin miedo. Dice, el miedo inhibe el aprendizaje. Investigaciones neurocientíficas han demostrado que el miedo consume recursos psicológicos, restándolos de áreas del cerebro donde ocurre la gestión de la memoria, el procesamiento de nueva información. Por eso, ¿qué tan psicológicamente segura se siente una persona? Determina en gran parte su inclinación a involucrarse en comportamientos de aprendizaje, como compartir o retener información, experimentar o pedir ayuda. ¿Qué tanto miedo tiene un grupo de trabajo de aprendizaje? Influye qué tanto va a aprender. ¿Qué tan psicológicamente seguro que se siente ese grupo de aprendizaje? Determina qué tanto va a aprender. Y si el miedo es la emoción predominante en un contexto donde no hay seguridad psicológica, nos preguntamos cuál es la emoción que predomina en un contexto donde sí hay seguridad psicológica, donde sí hay esa percepción de que yo puedo asumir riesgos porque aquí nadie me va a castigar por ello, nadie me va a rechazar porque no sé, o me van a criticar o se van a burlar de mí porque cometí un error, o el profesor o el jefe no me va a mirar mal, o voy a tener represalias porque cuestioné algo que dijo y dije que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. ¿Cuál es la emoción que predomina en esos contextos? La emoción es el interés como emoción placentera. La profesora Barbara Fredrickson es la pionera en el estudio de las emociones placenteras o positivas en el desarrollo del ser humano. Esencialmente ella comenzó la tesis por la que se hizo famosa, hizo la pregunta ¿para qué sirven las emociones positivas o para qué sirven las emociones placenteras? Porque en la psicología tradicional se había hablado mucho y se había estudiado mucho de las emociones negativas o dolorosas, ¿ok? ¿Para qué sirven? Bueno, aprendimos que sirven para protegernos, para sobrevivir, para cuidarnos. Pero ¿para qué sirven las emociones placenteras? Bueno, ella descubrió que las emociones placenteras sirven para vivir. Si las emociones dolorosas nos ayudan a sobrevivir, las placenteras nos ayudan a vivir. Y es lo que ha permitido a lo largo de la historia de la humanidad que surjan las mejores innovaciones, los momentos de creatividad más brillantes han surgido porque ha habido una emoción placentera en el contexto y en la persona que está, o en las personas que están creando algo. Y una de las 10 emociones placenteras que ella identifica como las más importantes, más comunes que experimentamos los seres humanos es el interés. Miren cómo lo describe. Cuando estamos experimentando el interés como emoción placentera, dice, te ves estimulado a explorar, a sumergirte en lo nuevo que estás viendo.
Es cuando descubres nuevos desafíos que te permiten construir tus habilidades. Cuando sientes interés, te sientes dispuesto y vivo. Puedes literalmente sentir tus horizontes expandiéndose en tiempo real y con ello tus propias habilidades, posibilidades. La intensidad del interés te llama a explorar, a integrar nuevas ideas y a aprender más. Cuando el interés es la emoción predominante de un grupo, hay aprendizaje, se asumen riesgos, se consolidan procesos donde la memoria retiene información, donde se estimula a la persona a querer hacer más, a querer saber más. Eso suena ideal para un aula de clase, para un despacho de abogados, para una firma de arquitectos, para una agencia de creatividad, ¿o no es así? Esto es lo que quieren ver los profesores en su aula de clase y esto es lo que quieren ver los empleadores en sus organizaciones. Personas dispuestas a saber más, a aprender más y a hacer más. Y para poderlo cultivar, para poder cultivar el interés, necesitamos construir un contexto psicológicamente seguro. Necesitamos a la seguridad psicológica. Y no puedo dejar de insistir en la relevancia de que haya emociones placenteras en los contextos de aprendizaje y de trabajo. Porque la propia Fredrickson escribe y habla sobre la teoría de la ampliación y la construcción. Para ella, cuando una persona o un grupo tiene una emoción predominantemente positiva o placentera, ocurren dos cosas. Número uno, le permite ampliar el panorama que está viendo. ¿Qué quiere decir que le permite ampliar el panorama que está viendo? Bueno, que es capaz de ver un contexto completo, integral de la situación. No solamente ver un bosque, un árbol que hay, ¿okay?, de frente, sino que puede ver el bosque del cual ese árbol pertenece. Sabe que hay un panorama más grande, puede pensar fuera de la caja. Por un lado, esa es la ampliación, el efecto de ampliación que tienen las emociones placenteras. Por otro lado, está el efecto de la construcción. Cuando estamos experimentando emociones placenteras, como el interés, construimos más y mejores recursos para lograr las cosas que queremos. Construimos mejores relaciones, construimos capacidades creativas, las consolidamos, solucionamos, creamos y generamos soluciones a problemas que tenemos y por lo tanto también avanzamos más. Entonces, que en un contexto de trabajo de aprendizaje haya un mindset placentero, positivo, quiere decir que en ese momento va a haber una ampliación de la visión de las situaciones y una construcción de recursos para lograr lo que se quiere. ¿Está bien? Y repito, si en un ambiente donde no hay seguridad psicológica hay miedo, la emoción que predomina en un ambiente donde sí hay seguridad psicológica, entre otras por supuesto, es el interés. Y digo entre otras porque seguro hay confianza, hay seguridad, hay incluso una forma manifestada de amor entre los miembros de una clase, de un grupo de estudio o de trabajo, pero el que predomina, sin lugar a dudas, es el interés. Ahora, ¿cómo logramos? Vamos a ir ya avanzando hacia la parte práctica de esta charla. ¿Cómo logramos que haya esa seguridad psicológica, ese contexto psicológicamente seguro, que haya el interés y surja este mindset placentero o de emociones positivas dentro de los grupos de aprendizaje y de trabajo? Para empezar a hablar de eso, quiero presentarles un estudio que realizó Google en el año 2011, una iniciativa interna que fue llamada el Proyecto Aristóteles. Esta iniciativa fue llevada a cabo por un departamento que se dedica exclusivamente de llevar las estadísticas de los trabajadores y los grupos, los equipos de trabajo de Google internamente. ¿Okay? Se llama Google People's Analytics. Ese es el departamento que llevó a cabo el Proyecto Aristóteles. Y ellos empezaron con una pregunta en particular. La pregunta que querían responder era: ¿cuáles son los mejores equipos de trabajo de Google? ¿Qué tienen en común estos mejores equipos? Y surgieron muchas posibilidades. A medida que empezaron las investigaciones, que empezaron las entrevistas, las encuestas, que empezó la recolección de datos, empezaron a surgir muchas pistas. No hay nada peor para un investigador que es que haya demasiados patrones y por lo tanto no puedan identificar un patrón definido. Había tantos patrones que no sabían cuál era el más determinante. Así que empezaron a analizar y inicialmente el enfoque de la investigación estaba en quiénes integran los grupos de trabajo, porque asumían que la efectividad de un equipo dependía de quiénes lo integraban. Quiere decir que, bueno, el mejor equipo debe ser el que tiene el mejor líder, o debe ser el que tiene a los mejores trabajadores, a las superestrellas, quizás los que han salido de las mejores universidades y están allí concentrados en el mismo equipo.
Mientras ese fue el enfoque, no encontraron un patrón definido. Pero luego empezaron a cambiar el enfoque y empezaron a cambiarlo hacia no quién integra el equipo, sino cómo funciona el equipo, cómo se relacionan los miembros del equipo, sin importar quiénes sean. Cambiaron el enfoque de quiénes lo integran a cómo se relacionan quienes lo integran. Y finalmente, cuando el enfoque fue hacia allá, encontraron una pieza que hizo que todo encajara y vieron un patrón definido. ¿Saben cuál era la pieza? ¿Pueden adivinarla? La seguridad psicológica era la pieza que hacía que engranaran todos los factores comunes que antes no parecían tener sentido. Los equipos de Google, donde predominaba la seguridad psicológica, eran los mejores equipos. Charles Duhigg es un periodista del New York Times que se metió de lleno en Google y entrevistó, hizo toda una investigación. Por cierto, escribió un libro al respecto y hay un artículo muy interesante que escribió donde resume su investigación producto de lo que vio en el proyecto Aristóteles. Y él escribe lo siguiente: para el equipo del proyecto Aristóteles, las investigaciones sobre la seguridad psicológica apuntaban a normas de funcionamiento del grupo que eran vitales. Existían otros comportamientos que también eran importantes, como la fijación de metas y una cultura de confianza, pero los datos de Google indicaron que la seguridad psicológica, más que cualquier otra cosa, era crítica para que un equipo funcionara bien. Y quiero resaltar de este extracto, de esta cita de Charles Duhigg, la primera parte: las investigaciones sobre la seguridad psicológica apuntaban a normas de funcionamiento del grupo que eran vitales. Porque en esencia, la seguridad psicológica lo que hace es fijar la forma en que los miembros de un equipo se van a relacionar, lo que entre los miembros de una clase se van a relacionar, cómo van a pensar y cómo van a actuar, qué comportamiento van a tener. La seguridad psicológica permea o engloba cómo va a funcionar ese equipo, esa aula, de acuerdo a qué tanta seguridad van a experimentar sus miembros a la hora de asumir riesgos, a la hora de hablar, a la hora de decir no sé, a la hora de admitir me equivoqué. Eso es lo que hace la seguridad psicológica. Porque cuando lo hago, la forma en que otros responden a mi error o a mi desconocimiento o a la observación que yo estoy haciendo no va a ser la del castigo, sino la de la aceptación. Y ahí surge una dinámica donde florece el aprendizaje. Muy bien. Fíjense, ahí vamos a ir entrando en una parte práctica, ¿sí? De cómo, ya estamos en cómo construir la seguridad psicológica, de dónde viene. Vamos a empezar a ver ya cosas muy puntuales de cómo podemos construirla y qué cosas podemos hacer. Recuerden que si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden irlo haciendo. Al final de la presentación vamos a conversar, tenemos unos 15 minutos para responder estas preguntas. ¿Está bien? Hablábamos del proyecto Aristóteles, de lo que Google encontró en sus mejores equipos y cómo eso se extrapola también a los contextos académicos y a los contextos laborales, por supuesto. Hay dos factores en común que ya nos pueden ir indicando qué cosas podemos hacer para construir seguridad psicológica en los equipos de trabajo, en los equipos de aprendizaje, en las aulas de clase. ¿Está bien? Número 1. La equidad en la distribución para conversar. Escribe Charles Duhigg, que mientras todos los miembros del equipo tenían la oportunidad de hablar, el equipo funcionaba bien. Pero si solo una persona o un pequeño grupo hablaba todo el tiempo, la inteligencia colectiva se deterioraba. Es decir, entre más todos los miembros de un grupo tengan la oportunidad de participar por igual y lo hagan, más seguridad psicológica hay. Porque quiere decir que todos son vistos por igual, que hay equidad en el contexto. No hay favoritismo, no hay el mejor amigo del profesor o el que al profesor le cae bien, no hay el que es el favorito del jefe. Todos tienen la misma oportunidad de aportar ideas y de ser escuchados. La segunda característica que tenían estos mejores equipos de Google era la sensibilidad social. Dice Duhigg, se trata de tener habilidades intuitivas para saber cómo se sienten otros, dependiendo de su tono de voz, expresiones y otras pistas no verbales. En los mejores equipos, los miembros sabían cuándo alguien estaba molesto o se sentía excluido. En los peores equipos, había menos sensibilidad hacia sus compañeros. Miren, la sensibilidad social no es otra cosa que el poder identificar cuando otra persona no está muy bien que se diga, porque somos suficientemente empáticos para prestarle atención a las señales que nos está transmitiendo esa persona, verbales y no verbales. Cuando alguien en un contexto de aprendizaje o de trabajo, en una aula de clase, en una organización, se da cuenta que hay un miembro
de su grupo, de su equipo, que no están suficientemente bien y es capaz de darse cuenta y de acercársele y preguntarle, ¿todo bien? ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Hay algo en particular que te preocupa? Eso se traduce en seguridad psicológica. Eso se traduce en que estoy en un contexto donde estoy bien, donde estoy seguro, donde me apoyan, donde no estoy solo. Entonces tenemos ya dos pistas muy claras de lo que Google encontró en sus mejores equipos que construyen la seguridad psicológica y que podemos extrapolar para llevar a las aulas de clase también. Pero vamos a ver mucho más sobre esto. Antes de entrar ya de lleno a actividades puntuales y reforzar un poco lo que hemos visto para construir la seguridad psicológica, quiero mostrarles que la seguridad psicológica y los altos estándares de desempeño, los niveles de exigencia altos, no son incompatibles, porque a menudo cuando hemos presentado la propuesta de introducir la seguridad psicológica en las organizaciones, en las universidades, en las escuelas, surge una duda y dicen, bueno, pero si no importa si alguien se equivoca o si sale mal en el examen o si, bueno, si finalmente no hace bien su trabajo, porque en esencia la seguridad psicológica lo que nos dice es que no hay una consecuencia negativa cuando eso ocurre, pues entonces, nada, todos son felices haciendo nada, no se llega a ser excelentes, no hay estándares de crecimiento, pero eso no es cierto, todo lo contrario. Y es lo que quiero mostrarles ahorita, tomando prestado un cuadro que la propia Amy Edmondson diseñó para hablar sobre esto, que está publicado en su libro The Fearless Organization, lo pueden encontrar en la página 18 y una explicación de cada uno de estos elementos que vamos a ver en este momento. Miren, vamos a tomar en cuenta dos variables. A mano izquierda, a su mano izquierda, van a poder ver en el cuadro la variable de la seguridad psicológica, alta y baja. Y en la parte superior del cuadro vamos a encontrar estándares bajos y estándares altos. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a cruzar qué pasa cuando se unen estas variables de diferentes formas para ver qué encontramos en cada escenario. Y vamos a comenzar uniendo los estándares bajos con una seguridad psicológica alta. ¿Ok? Cuando hay estándares bajos, es decir, no hay una exigencia a un desempeño alto, no se le pide rendición de cuentas al estudiante o al empleado, al colaborador, y hay una seguridad psicológica alta, nos llevamos bien, no hay riesgos, es decir, no hay consecuencias negativas si alguien se equivoca, ¿ok? Hay una zona de confort, ¿está bien? Es una zona de confort porque todos nos llevamos bien, todo es muy chévere, pero no tenemos objetivos, no apuntamos hacia algo en particular desafiante. Y hay una zona de confort, no hay crecimiento allí. Pero yo me atrevería a decir, y es lo que hemos visto en las estadísticas organizacionales y académicas, que hay una minoría de organizaciones y de instituciones académicas que presentan esta zona. ¿Ok? Vamos luego a cruzar los estándares bajos con la seguridad psicológica baja. Y aquí lo que vamos a encontrar es una zona de apatía. La gente sí va, se presenta, cumple su rutina, pero no está realmente motivada. No hay nada a lo que aspire. Tampoco le importa si se lleva bien o no con los demás. Así que es apático, un ambiente bastante apático. Ahora, la zona que más preocupa y lamentablemente la zona más común que encontramos es cuando se cruzan los estándares altos de exigencia con una seguridad psicológica baja. Cuando estas dos variables se cruzan, se genera una zona de ansiedad y este digamos es el escenario común en las instituciones académicas y en las organizaciones. Hay altos niveles de exigencia, hay expectativas muy altas para con el estudiante, para con los trabajadores, de que deben rendir al máximo, pero no hay un contexto seguro para que florezca el bienestar intelectual, para que crezcan intelectualmente y para que se desarrollen como personas integrales dentro de ese contexto. Y eso lo que genera es la ansiedad. Recuerden la zona del miedo. Y el miedo, ya lo dijimos antes, inhibe el aprendizaje. Esta es la zona que más preocupa y la que más debería llamarnos la atención porque es la más común. ¿Qué pasa cuando se une, por último, la seguridad psicológica alta con los estándares altos de desempeño? Bueno, encontramos una zona de aprendizaje y de alto desempeño. Como lo dice Amy Edmondson, la seguridad psicológica conduce a fijar metas más ambiciosas y a trabajar juntos por ellas. Fija la base para un ambiente de trabajo y aprendizaje más honesto, retador, colaborador y por ende más efectivo. Es decir, repito, los estándares altos de exigencia y la seguridad psicológica no son excluyentes, son inclusivos,
son incluyentes, pueden coexistir y de hecho cuando coexisten se consiguen los mejores resultados también. Ahora sí vamos a entrar ya en la parte final de esta presentación para hablar un poquito sobre qué cosas podemos hacer, tener algunas pistas sobre lo que podemos hacer para construir seguridad psicológica en las organizaciones. Ya hemos visto algunas cosas, vamos a reforzarlas. Y miren, lo que no se mide no se puede atender. No podemos arreglar algo que no sabemos en dónde está. Necesitamos saber dónde estamos parados. Necesitamos sacar una fotografía de cómo estamos ahorita para luego arreglarnos, ¿verdad? Y hacer los ajustes para que la fotografía salga mejor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir. Y para medir, lo ideal es hacer una encuesta. Esta es una pequeña encuesta que podemos utilizar, tiene solamente el instrumento tiene 7 variables o 7 preguntas y podemos utilizarla con una escala Likert del 1 al 5, siendo 1 lo menos y 5 lo máximo. ¿Está bien? Vamos a ir una por una rápidamente para repasar qué es lo que podemos identificar acá, que todo esto nos contribuye a saber qué tanta seguridad psicológica hay en un grupo. Primero, si en este grupo te equivocas, a menudo te será recriminado. En la medida en que esta respuesta sea elevada, si del 1 al 5, 5 es lo máximo, y esta respuesta sea 5 o 4, necesitamos invertir el resultado para sumarlo para saber qué tan psicológicamente seguro es ese ambiente. ¿Está bien? Si se responde en 5, quiere decir que es 1 en cuanto a lo que contribuye a la seguridad psicológica, porque está propuesta la premisa en negativo. ¿Está bien? Vamos a la segunda, y dice, los miembros de este grupo son capaces de conversar abiertamente sobre problemas y asuntos difíciles. Esta está expresada en positivo. Por lo tanto, en la medida en que las personas respondan alto, un 4, un 5, entre más alto sea, quiere decir que hay más seguridad psicológica, porque en este grupo se puede hablar de cosas incómodas tranquilamente. Se puede admitir me equivoqué, o puedo decir no estoy de acuerdo con tu opinión, porque se puede hablar tranquilamente de eso con confianza. Eso es una señal de seguridad psicológica. La tercera dice, las personas de este grupo a veces rechazan a otros por ser diferentes. Vuelve a tener la misma característica de la primera, que está expresada en negativo. Si hay rechazo en un grupo, porque no sé, porque soy el nuevo, porque no estoy de acuerdo con lo que la mayoría dice, si hay rechazo en ese caso, hay poca seguridad psicológica en ese contexto. Número 4, ¿es seguro asumir riesgos dentro de este grupo? Bueno, esta es por excelencia la característica de la seguridad psicológica. La disposición que tiene una persona de asumir riesgos dentro de un grupo. Si considero que es seguro hacerlo, hay seguridad psicológica. Número 5. Es difícil pedir ayuda a otros miembros de este grupo. Si yo no tengo la confianza de pedir ayuda, decir, no sé la respuesta a esto, pudieses ayudarme, me equivoqué, puedes ayudarme para que yo aprenda y corrija lo que no hice bien. Si no hay esa confianza, no hay seguridad psicológica. La número 6 dice, nadie en este grupo actuaría en mi contra a propósito. Recordemos que el miedo surge cuando en el contexto se percibe una amenaza. Si yo siento que estoy con personas que nunca me harían daño a propósito, no siento amenaza, no identifico amenazas de ese tipo y por lo tanto estoy psicológicamente seguro. Por último, cuando estoy dentro de este grupo, mis habilidades y talentos son valorados y utilizados. Si la persona puede expresar sus fortalezas y virtudes dentro del contexto, si puede ser ella misma dentro de ese grupo de aprendizaje o de trabajo, hay seguridad psicológica también. ¿Ok? Entonces pueden utilizar esta pequeña encuesta en sus grupos, en sus aulas de clase, en sus organizaciones, sus equipos de trabajo, para tener una fotografía, algo cercano a lo que está ocurriendo en cuanto a seguridad psicológica en ese grupo. ¿Está bien? Ahora, lo siguiente, después que medimos, es cómo empezamos a reforzar, si la hubiese, esa seguridad psicológica, o a crearla, si no la hubiese. Y aquí les presento una guía rápida, un pequeño plan de acción, para los líderes, para los profesores, para los maestros, para los jefes, gerentes, directores, coordinadores, como el rol de liderazgo que ustedes asumen, porque la seguridad psicológica es algo que ocurre desde arriba hacia abajo. El que más la influencia es el que tiene jerárquicamente la mayor posición. Si esta persona no la modela, el grupo no la va a asumir. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, necesitamos crear las bases para la seguridad psicológica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, fijando expectativas sobre el fracaso, la incertidumbre y la interdependencia para clarificar la necesidad de asumir riesgos interpersonales. Es decir, hablar abiertamente de que, miren, aprender es difícil,
es desafiante, no todos tenemos todas las respuestas, estamos en este lugar en parte para ser mejores y eso implica un crecimiento que va a incluir que nos equivoquemos a veces, que cometamos errores, que tengamos la percepción de que hemos fracasado y eso es normal, eso está bien, porque nadie es perfecto y nadie se la sabe toda, incluyéndome a mí. Miren, cuando un profesor reconoce que no se la sabe toda, es una muestra de humildad tremenda que va a ayudarle a los alumnos a verlo, a los estudiantes a verlo como un ser humano con quien se pueden relacionar y se pueden entender. ¿Está bien? Entonces, fijar las expectativas. Está bien equivocarse, no es el fin del mundo. Podemos avanzar a partir de allí. Ahora, hay una cosa, que es que una vez que fijamos las expectativas necesitamos pasar a la siguiente fase, que es lograr que las personas hablen más. Es romper con el sonido del silencio. Por cierto, una canción muy linda, muy famosa. El sonido del silencio, bueno, necesitamos escucharlo y si lo hay, romper. ¿Cómo? Invitando a las personas a participar, a hablar más de lo que les preocupa, de si creen que podemos hacer algo para hacer las cosas mejor, de si se equivocan, admitir que se equivocaron, de si no saben algo, decir abiertamente, no entendí, no sé, explícame de nuevo. ¿Cómo logramos hacer eso? Bueno, moldeando la humildad, decía hace un minuto, cuando el líder reconoce que él no sabe algo, le está moldeando el comportamiento que quiere ver también a los que están en el grupo, de reconocer cuando no sepan algo. Entonces, si yo lo hago, otros siguen lo que yo hago, no necesariamente lo que digo, pero sí lo hago. Si yo reconozco, ellos también van a reconocer. Hacer buenas preguntas. Las preguntas poderosas tienen características como que son abiertas, no cerradas, es decir, no son preguntas de sí o no, sino que invitan a pensar. Comienzan con qué, cómo, dónde, cómo, cuál, ¿ok? De esa manera invitamos a las personas a pensar, a las personas en el grupo a pensar, a crear ideas, a involucrarse en reflexiones. Hacer buenas preguntas también ayuda entonces a que otros participen más. Practicar la escucha activa, detenernos a escuchar realmente lo que está diciendo la persona que habla y poder darle feedback tomando en cuenta no solo sus palabras, sino también lo que estamos notando en su lenguaje no verbal. Y finalmente, crear normas para dar feedback en el grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dejar claro que cuando alguien se equivoque, alguien reconozca algo que no sabe, no lo vamos a atacar, no nos vamos a burlar, no lo vamos a regañar, porque eso va a hacer que la seguridad psicológica merme, que la persona se sienta juzgada y sienta temor cuando vaya o quiera volver a expresar algo similar. Entonces, cuando creamos esas normas y las dejamos claras, empezamos a ayudar a las personas a expresarse más, a participar más. Y finalmente, cuando logremos que las personas participan, tenemos que responder productivamente. Tenemos que darle una señal a esa persona que se animó, a ese estudiante, a ese colaborador que se animó a decir algo, que se animó a participar, de que nos gusta que haga eso. Y por lo tanto tenemos que darle una especie de recompensa, porque así funciona nuestro cerebro. Entonces podemos agradecer y reconocer, decir cosas como, gracias por animarte a decir lo que piensas, creo que asumiste el riesgo, que es muy valiente que lo hayas hecho, y de verdad que es importante para nosotros saber qué tienes en mente al respecto. Entonces, gracias por hacerlo. Eso inmediatamente le da una señal de que es aprobado ese comportamiento y lo va a volver a repetir. Ofrecer ayuda. Si alguien reconoce que no sabe algo o que no entiende algo, podemos ofrecer abiertamente ayuda y decir, yo te ayudo, yo te acompaño, vamos a ver cómo solucionamos esto. Quitar el estigma del fracaso, lo mencionábamos antes, hablar abiertamente del fracaso, no tenerle miedo, no dejar claro que no es el fin del mundo, sino que es algo necesario para aprender y que es normal que ocurra porque no somos perfectos. Y finalmente, reflexionar en los aprendizajes. Hay una frase que a mí me encanta, que la practica o la creó Ray Dalio, uno de los CEOs más famosos en este momento, particularmente de un fondo de gestión de dinero en Estados Unidos que se llama Bridgewater Associates. Y él dice, es perfectamente aceptable cometer errores. Lo inaceptable es no aprender de ellos. Entonces, reflexionar sobre los aprendizajes. ¿Ocurrió algo que no salió necesariamente bien? ¿No saliste bien en un examen? ¿No sabías la respuesta? ¿Cometiste un error en tu proceso de trabajo? Está bien, eso pasa. ¿Qué podemos aprender de eso para que no vuelva a ocurrir? Reflexionar sobre los aprendizajes es una forma de contribuir a que el aprendizaje se consolide también. Finalmente, vamos a repasar 5 cosas que ya hemos dicho antes, que nos ayudan a crear seguridad psicológica en los grupos de aprendizaje, en aulas de clase, en los lugares de trabajo también. En primer lugar, practicar la equidad en la distribución de los turnos para conversar. Una forma de hacer esto que es muy buena es tener una lista de los miembros del grupo
Y cada vez que se inicie una discusión, un debate o una reunión de trabajo o de aprendizaje, de brainstorming, ir poniendo una flechita, un check, una marca de check, cada vez que un miembro del equipo del grupo hable, ¿ok? Y vamos marcando, y a medida que se desenvuelve la actividad, la reunión, si vemos que hay personas que se están quedando rezagadas, que no tienen suficientes checks, porque hay unas que han participado demasiado y otras muy poco, podemos influenciar o dirigirnos proactivamente a las personas que menos han hablado y estimularlas a hablar. Preguntarles, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué te parece lo que está diciendo esta persona? ¿Tienes alguna idea en mente que crees que ayudaría a que las cosas funcionaran mejor? Y eso va a hacer entonces que haya más equidad en los turnos para conversar. ¿Está bien? Muy buena estrategia, muy eficaz en los grupos de trabajo, según lo que hemos logrado medir cada vez que la aplicamos. Número 2, realizar un check-in y un check-out cada cierto tiempo. ¿Qué significa check-in y check-out? Bueno, yo llamo check-in a que antes de comenzar una dinámica, una clase o una reunión de trabajo, haya una pausa de 15 o 20 minutos para dar el espacio en que las personas hablen de algo no necesariamente académico o de trabajo, sino de su vida personal. Porque eso va a invitar a la persona, en la medida en que lo haga, a estar 100% presente en la actividad que se está realizando. No solamente mostrar la fachada de trabajo, de estudiante, sí, que tengo que aparentar que en mi casa hay problemas o que, no sé, estoy luchando con insomnio porque no puedo dormir bien, porque tengo preocupaciones. Cuando un estudiante es capaz de traer ese tipo de cosas al aula, porque el profesor da el espacio para que se compartan, o cuando un líder, un gerente da la oportunidad de que estas cosas se conversen en grupo, logramos humanizar el grupo y logramos que todos nos veamos como iguales, como todos tenemos luchas y confiamos en que nos vamos a apoyar unos con otros. Entonces un check-in es eso. Un check-out es preguntar lo que decíamos hace un rato, al cerrar una reunión, una clase, ¿qué es lo más útil que te llevas de esta reunión? ¿Qué es lo más importante para ti de lo que aprendiste en esta clase? Y eso ayuda a consolidar también el aprendizaje. En tercer lugar, lo vimos, recompensar la participación, la transparencia, la vulnerabilidad. Cada vez que alguien hable, cada vez que exprese una opinión, cada vez que reconozca que no sabe algo o que se equivocó, todo esto necesitamos recompensarlo, decirle gracias por hacer esto, lo valoro y es importante que lo hayas hecho en este contexto. ¿Ok? Eso le va a ayudar a la persona a saber que queremos que es algo que se repita. En cuarto lugar, crear canales de comunicación fuera del contexto formal, tanto a nivel individual como colectivo. Estadísticamente, hay muchos estudios que han demostrado que el contacto del profesor, del jefe, del líder, fuera del contexto de estudio formal o de trabajo formal, ayuda mucho a que las personas se estimulen a involucrarse más en los procesos de aprendizaje. Entonces, un mensaje, cómo van las cosas, cómo están en tu casa, hay algo en lo que te puede ayudar, o una reunión fuera del aula de clase, en un recreo, qué sé yo, o en una plaza, y preguntar cómo van las cosas, alguien tiene algo que contar interesante, eso va a ayudar a que el vínculo en el grupo se consolide y las personas estén más dispuestas a participar. Y finalmente, y no menos importante, necesitamos ayudar a otros a ser conscientes y a entender sus propios miedos. Ayudemos a los estudiantes, a los trabajadores, a entender que es normal que sientan cierto miedo a la hora de asumir riesgos, pero también demostrémosle con acciones, más que con palabras, que en el contexto en el que están es seguro afrontar esos miedos, es seguro superarlos, es seguro asumir riesgos, porque no va a ocurrir una consecuencia negativa, sino que se espera que ellos lo hagan y se espera y además es recompensado que sea así. ¿Está bien? Entonces, ayudar a ser conscientes a las personas de que, mira, es normal que tengas miedo de decir que te equivocaste, es normal que tengas temor de reconocer que no sabes algo, pero eso está bien. En este grupo estamos para aprender, para crecer como equipo. La medida en que lo hacemos, eso va a ayudar a que se consolide la seguridad psicológica también dentro del grupo. Yo comencé esta charla, ya estamos terminando, la comencé con una anécdota personal y la quiero cerrar también con una anécdota personal. Hace unos 10, 11 años más o menos, estudiando en la universidad, en mi etapa universitaria, tuve en un examen que era de Derecho del Trabajo, por cierto, tuve un desempeño en el examen por debajo de lo que yo esperaba. En ese momento tenía algunas dificultades que hicieron pues, que no rindiera al máximo en esa prueba. Y recuerdo que al entregar el examen, yo estaba contrariado, bastante contrariado, y
algo triste. A los días, cuando recibí la calificación, la profesora me entregó el examen en físico con la calificación que había tenido. Me parece que en ese momento fue 14 de 20, quiero decir 14 de 20. Y había una nota, un post-it pegado al examen. Y la nota decía algo así como: querido Eugenio, no sé por lo que estás pasando, pero sí sé que eres un joven increíblemente inteligente y capaz de lograr lo que se propone. Así que siga adelante. Esa nota hasta el día de hoy la conservo conmigo y la leo de vez en cuando estoy pasando momentos difíciles. Y ese es el impacto que puede tener un líder en la vida de un alumno, de un trabajador, cuando contribuye a tener seguridad psicológica, cuando lo anima a enfrentar los miedos, a enfrentar los desafíos y a seguir adelante, a aprender más. Esta profesora, de hecho, me dio la oportunidad en su momento de recuperar la nota que había sacado haciendo un informe complementario. Me estimuló a crecer más, me dio la seguridad de que estaba conmigo, que me apoyaba y me impulsó a seguir aprendiendo. Y esa es la diferencia que podemos crear en las instituciones académicas y de trabajo, teniendo una disposición a ayudar a las personas a sentirse psicológicamente seguras en ese contexto. Muchísimas gracias por su atención, gracias por haber estado acá en esta sala. Recuerden que si hay alguna pregunta o algún comentario, podemos hablar al respecto. Yo voy a dejar de compartir aquí y voy a leer algunos mensajes que tengo en el chat y conversar un poquito al respecto, teniendo en cuenta que tenemos unos minutos para responder preguntas. Muy bien, dice aquí Miguel: buenos días a todos, saludos Eugenio y felicitaciones por la excelente disertación. Dejo una pregunta para el momento del intercambio. Soy profesor universitario y desde el inicio de la pandemia he tenido que valerme de las nuevas tecnologías para enseñar. En esta interacción docente-estudiante mediada por las TIC, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para trabajar la seguridad psicológica? Excelente pregunta, Miguel. Muchísimas gracias por dejarla por aquí. Mira, si bien es cierto que las relaciones se vieron limitadas o restringidas debido al cambio de dinámica por la pandemia y dependemos más de lo virtual, no es imposible comunicarse. ¿Está bien? No es para nada imposible comunicarse. ¿Qué puedes hacer? Mira, las mismas cosas que hablamos a lo largo de la charla, las recomendaciones que mencionamos, la gran mayoría, por no decir que todas, son aplicables en las salas virtuales. Es decir, a la hora de iniciar una clase virtual en vivo, tú puedes decir: vamos a tener 20 minutos en este espacio para hablar de cosas que están ocurriendo en nuestras vidas que son importantes. ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Alguien ha perdido, por ejemplo, un familiar a lo largo de la pandemia? ¿Alguien tiene problemas en casa? ¿O alguien quiere compartir algo por lo que está agradecido? ¿Algo bueno que haya sucedido recientemente en su vida? En la medida en que las personas lo empiecen a hacer, estamos creando seguridad psicológica porque la estamos invitando a estar 100% presentes. No es solamente cumplir con la cuota de tiempo para aprender, para escuchar al profesor, sino que puedo decir algo de mi vida personal que es relevante y otros pueden verme como un ser humano. Y miren, el fenómeno que ocurre cuando eso se hace es que los demás que escuchan el problema o lo que este está diciendo o esta persona está diciendo, se identifican con él y dicen: ah, qué alivio, yo no soy el único que vivió algo así. Esta persona también es como yo, somos los mismos, somos de la misma tribu y eso aumenta la seguridad psicológica. Tú puedes comunicarte, preguntar individualmente a tus estudiantes cómo están, hay algo que te pueda apoyar, si hay algo que necesitas que refuerce en lo que hemos conversado a lo largo del semestre, avísame y podemos reunirnos y sacar tiempo para que yo te lo explique. Todo eso va a ayudar a crear seguridad psicológica, Miguel. Espero que esto te sea útil. Yo te diría que, repito, la mayoría de las cosas que hemos conversado hasta ahora ayudan a crear seguridad psicológica y se pueden hacer también en una modalidad virtual. Por acá tenemos Moisés Buenaño, dice: ¿cómo saber cuándo nos estamos involucrando de más con nuestros compañeros en sus problemas y situaciones personales? Saludos desde la IUNAM. Saludos de vuelta, Moisés. Es interesante esta pregunta porque no debemos confundir la intención de crear seguridad psicológica y de mostrarse como un grupo de apoyo a ser los terapeutas de nuestros compañeros de clase o de trabajo, porque realmente no lo somos. Simplemente con la disposición de, hacer una pregunta:
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar? Ya es suficiente para involucrarse y para decirle a la persona estoy aquí para ti. Y eso es suficiente para crear seguridad psicológica. No necesariamente tenemos que pasar a la faceta de resolverle los problemas a las personas o de ser su psicólogo porque no lo somos y es importante que no lo seamos y es importante que si identificamos que un colega o un compañero está pasando por una cosa que se parece mucho a la depresión o a crisis de ansiedad, la remitamos o le aconsejemos asistir a un profesional de la salud mental para que pueda ayudarlo o ayudarle en lo que está pasando. ¿Está bien? Entonces, tener esos límites claros. Preguntar y mostrar disposición no es necesariamente ser el terapeuta del compañero, y eso está bien y es importante que lo tengamos claro. Gracias, Moisés, por tu pregunta. Por acá pregunta José Morillo, gracias por tu ponencia, gracias a ti, José, por escucharla. ¿Qué se puede hacer cuando es el docente que siente inseguridad psicológica? Tremenda pregunta, muy buena pregunta, José. Y lo primero que necesitamos hacer es encargarnos de nosotros, empezar a reconocer que tenemos miedo. Yo, por ejemplo, cuando empecé esta charla, yo tenía muchísimo temor. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado. Es natural que sintamos que estamos siendo evaluados, que sintamos que otros están midiendo quiénes somos, cómo lo hacemos. Y eso es natural que produzca cierto temor. En la medida en que reconocemos ese temor, y eso es lo primero que debemos hacer, José, aceptar que somos seres humanos, que las emociones vienen a nosotros y que si estoy experimentando miedo o cierta inseguridad, eso es normal. Ahora, en la medida en que yo la reconozco la emoción, la identifico, me puedo hacer cargo de ella. Si no la reconozco, no la puedo atender. Una vez que yo reconozco la emoción, digo, tengo miedo, debo aceptarlo. Está bien que tenga miedo, lo acepto, es normal, forma parte de que soy un ser humano. Ahora, ¿cómo puedo salir de este estado para uno que sea más útil para mí como profesor? A menudo una de las mejores cosas que podemos hacer, ya con el solo hecho de identificar la emoción y de aceptarla, hemos ganado bastante terreno. Y luego podemos preguntarnos, no sé, ¿con qué propósito estoy haciendo esto? Una de las cosas que yo, antes de iniciar la charla, me preguntaba era, bueno, Eugenio, concéntrate en el propósito con el que vas a dar la charla. ¿Cuál es? Bueno, ayudar a las personas, que es mi propósito como profesional, ayudar a las personas a vivir mejor, a relacionarse mejor, a trabajar mejor, a ser más felices. Entonces yo voy a dar esta información con ese propósito. No lo voy a dar con el propósito de ser aceptado. No lo voy a dar con el propósito de que me validen de que soy bueno o no soy bueno. No es ese el propósito con el que yo hago mi trabajo. No es ese el propósito con el que el profesor hace su trabajo. Lo hace con el propósito de enseñar. Entonces, consolidar el propósito con el que tú haces tu trabajo, o el profesor hace su trabajo, va a ayudarlo a superar el miedo, entendiendo que es normal que haya miedo. Pero cuando lo reconocemos, lo identificamos, lo aceptamos, nos damos el permiso de ser seres humanos, que experimentamos miedo y luego nos hacemos algunas preguntas como, ¿con qué propósito hago esto? Eso va a ayudar a salir adelante, José. Espero que esto haya servido para responder tu inquietud y gracias de nuevo por esa pregunta. Dice Mari, súper, gracias por compartir este bello espacio con nosotros. Gracias a ti, Mari. Jorge nos comenta por aquí, agradezco su presentación. Doctor Pérez, le recuerda el autor del poema del inicio, por favor. Y si es viable utilizar su traducción en escenarios académicos, agradezco su autorización. Por supuesto que sí, Jorge. Adelante, por favor, no dejes de hacer. El nombre del autor, voy a tipearlo por aquí, es Kevin Carey, ¿ok? Y en inglés el poema se llama Getting It Right, ¿ok? Claro que pueden utilizarlo en español, por ahí en la presentación está. Dice por acá, en relación a la seguridad psicológica en el aula, ¿cómo media y qué factores claves se pueden gestionar del entorno físico para dar dicha seguridad? Interesantísima pregunta, Jorge. Fíjate que la mente y el cuerpo están relacionados. En la medida en que trabajamos el cuerpo y nos encargamos de nuestra postura y de qué hacemos con nuestras manos, con los pies, ¿verdad? También estamos influenciando nuestra mente para tener un mindset más seguro o menos seguro. Entonces, por lo general, cuando las personas tenemos miedo, vamos a asumir una postura de estar un poco encorvados, de mirar hacia abajo, de no hacer contacto visual, ¿ok? Nosotros, algo muy importante, interesante que podemos hacer es dar un paso atrás, ¿está bien? Relajarnos, soltar un poco las manos, los brazos, estirarnos,
lograr tener los hombros derechos, la espalda un poco más erguida, no tensa, pero sí erguida, ¿ok? Asumir esta postura y luego empezar con el trabajo que vayamos a hacer, bien sea dar una clase o dirigir un equipo, hacer una presentación. Fijarnos en nuestra corporalidad. Si estoy encorvado, ¿ok? Tratar de ponernos más derechos, relajarnos, estirar los brazos, soltarnos un poquito. Eso es muy importante. Muchísimas gracias por esa pregunta. Ana dice, gracias, Eugenio, por tu asertividad en tu ponencia. Gracias a ti, Ana, por estar acá. ¿Cómo contribuir para romper el hielo y apoyar a que los estudiantes participen sin temor y quitarse ese miedo? Ana, excelente pregunta. Uno de los mejores ejemplos que yo tengo en relación a esto que puedo compartir con ustedes es el de Adam Grant. Adam Grant es un personaje, un referente para mí, un psicólogo organizacional, profesor de la escuela de Wharton de psicología organizacional. Y él habla del poder de la comunicación atenuada para generar confianza y vínculos entre otras personas con uno mismo. Y la comunicación atenuada no es otra cosa que poder empezar un discurso, una clase, hablando de una anécdota que sea embarazosa para uno. Por ejemplo, bueno, cuando yo di por primera vez una conferencia o una clase, pasó esto, recuerdo que fue súper cómico. Por ejemplo, yo a la hora de trabajar con grupos trato de reconocer algunas experiencias pasadas que les ayuden al grupo a entender que yo también me he equivocado y que, bueno, forma parte de la vida. Entonces, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que dirigí un ejercicio de mindfulness, que básicamente es ayudar a las personas a concentrarse en algo, lo hice con música y mi idea era poner una pieza clásica para que las personas se concentraran en la pieza clásica que estaban escuchando. Y resulta que de los nervios que tenía, terminé poniendo una canción de Carlos Vives. Imagínense ustedes. Y yo pidiendo al grupo que se concentrara en una canción de Carlos Vives. Ok, yo hablo de eso al inicio de un taller y la gente inmediatamente se relaja, se echa a reír y dicen, ah, no, bueno, qué alivio. Este es un ser humano que se equivoca también como nosotros, que se pone nervioso también. Y ya eso es ganar terreno para que las personas hablen más. Entonces, bueno, espero que eso sirva para responder la duda que tenía. Vamos a leer un par de preguntas más. Me parece que estamos ya llegando al tiempo. Dice, ¿cómo sé que como profesor, Leo Ramón Acosta comenta, ¿cómo sé que como profesor o jefe estoy influyendo negativamente? Felicitaciones por la exposición, Leo Acosta de la UNAP. Gracias, estimado Leo, por esta pregunta. Gracias por estar acá. Escucha el sonido del silencio. ¿Ok? Necesitas prestarle atención a lo que ocurre en tu grupo, en tu equipo, en tu aula. Y no solamente en cuanto a ausencia de palabras, sino también en cuanto a lenguaje corporal. Crea espacios para que la gente pueda hablar. Si no sabes lo que están pensando las personas que te rodean, no puedes saber qué tipo de influencia estás teniendo en ellos. Haz preguntas como, ¿hay algo que ustedes creen que yo puedo mejorar? ¿Hay algo que les gustaría que hiciera diferente? Eso es una muestra de humildad y además es una puerta que le abres al grupo para que te dé feedback sobre cómo ellos te perciben. Entonces, eso es algo que puedes hacerte. Espero que esto te ayude y responda a la duda que tenía. Alberto García dice, ¿alguna herramienta para combatir las actitudes que atentan en contra de la seguridad psicológica en equipo? Trabajo del líder. Gracias, muchísimas gracias Alberto por esa pregunta. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Idealmente les dije, la seguridad psicológica viene de arriba hacia abajo, pero no quiere decir que los que están más abajo jerárquicamente no puedan hacer nada para ayudar a construir la seguridad psicológica. Una de las cosas que podemos hacer es demostrar que estamos al frente, o que estamos más que al frente, al lado de la persona, del compañero o del colega en el contexto académico o laboral. Si alguien ha sido avergonzado, si ha sufrido bullying, si ha sido criticado de una forma que parece injusta por el líder, nosotros siempre podemos fungir como líderes, porque la influencia no depende del cargo, depende de la disposición que cada quien tiene de hacer las cosas de una manera dentro de un contexto. El jefe no es el líder. El líder puede ser un empleado común, o un estudiante, o un colega más, que tiene la disposición de hacer las cosas bien. Entonces, si yo ofrezco ayuda, si yo ofrezco apoyo, y si yo alzo la voz, modelo la conducta para que otros también la alcen. Por supuesto, esto nos indica, o sea, nos da
nos pone en una situación de riesgo, ¿sí? Porque si yo alzo la voz, asumo un riesgo de que yo pueda ser el que sea regañado, amonestado, sancionado, pero es también lo que va a ayudar a que otros alcen la voz, y en la medida en que más lo alcen, se rompe el contexto inseguro. ¿Está bien? Espero, Alberto, que esto te ayude con respecto a lo que comentábamos. Ok, voy a leer un par de preguntas más. Me parece que tengo unos 4 minutos. Dice Sandy Pérez, ¿qué espacio tan importante? Porque yo he sentido miedo en clase. Sandy, o sea, somos dos. Yo también lo he sentido. Miren, quiero decirles esto, aprovechando el comentario de Sandy. Que hayamos experimentado miedo en clase solamente es un indicativo de que no somos psicópatas y estamos vivos. ¿Está bien? Dice el doctor Tal Ben-Shahar, las únicas personas que no experimentan emociones dolorosas como el miedo son los psicópatas o los muertos. Entonces, todos hemos experimentado miedo y eso está bien, es normal. ¿Está bien? Entonces, Sandy ha sentido miedo, dice, también me he preocupado por contribuir en la felicidad de mis estudiantes. ¿Nos van a compartir esta grabación? Sí, esto está siendo grabado y se va a compartir la grabación. He intentado contribuir a la felicidad de mis estudiantes a través de una encuesta de felicidad, usar esa información para reconocerlos y agradeciendo en clase lo que me compartieron en la encuesta, cosas como frases para ellos lo identifican. Muy bien, medir, preguntar, abrir espacios de comunicación, excelente. Jorge pregunta por acá, buenas tardes, en mi universidad estamos adoptando el modelo educativo de la socioformación y el perfil de egreso de los estudiantes no se basa ok, ya va, tuve aquí un pequeño inconveniente técnico. Déjame ver si puedo volver. Ok. Dice, no se basa exclusivamente en competencias, ok, capacidades y sensibilidades. Un cambio importante debido a que por años las habilidades blandas no se concibían como resultados de aprendizaje en términos de sensibilidades, sino de capacidades, pero desde el enfoque de la socioformación, eso tiene algunas dificultades en el momento de construir un perfil de egreso. Por eso quisiera conocer su punto de vista para implementar la seguridad psicológica como parte de la propuesta curricular de los programas de formación. Muchas gracias. Gracias a ti por ese comentario, Jorge. Fíjate, Adam Grant dice que las habilidades blandas no tienen nada de blandas, son las más duras, de hecho, y las llama habilidades humanas. Entonces, en la medida en que tú logres incorporar más habilidades humanas, como la empatía, la comunicación efectiva, la escucha activa,